Dice aquí, leo desde el 17 una vez más, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿La resurrección de quién? De Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, merece la gloria, la honra y la alabanza por siempre en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, merece ser exaltado y bendecido por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Él es real, es una esperanza bienaventurada, que muchas veces yo lo leí, la tuve así, también esto te lo voy a decir. Una esperanza bienaventurada, y dije, esa esperanza va a ser hasta que el Señor venga, como cuando le dijeron a Marta, tu hermano resucitará, y le dijo él, yo sé que resucitará en el día postrero, porque ella estaba conforme a la palabra, pero el Señor le grita, Lázaro, sal fuera, y Lázaro, de 4 días que quería su cuerpo, sale, con todas sus vértebras, sus tendones, sus venas, su sangre, sus órganos funcionando bien, y sale y obedece y sale. Así esta esperanza es bienaventurada en nosotros y está en nuestras vidas, ahora mismo. ¿Quién es el Señor Jesucristo en nosotros? ¿Quién vela por nosotros e intercede por nosotros? ¿Quién? El Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Cuida de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que nosotros no nos desviemos, como le dijeron a Josué, ni a tu derecha ni a tu izquierda, ni que estemos distraídos en nada, sino que mantengamos nuestra vida en el Señor, como cuando estaba la enfermedad en el 2020, y dijo el Señor, quiero que pongan sus ojos en mí, no en la enfermedad, no en lo que está pasando. Ahora viene otra, y no debemos de estar nuestros ojos, ¿dónde? En el Señor Jesucristo. Y si pasas por la enfermedad, no te preocupes. Quien te sostiene es el Espíritu Santo. Quien te sostiene es el Señor Jesucristo. Quien vela por ti es el Señor. Quien te carga cuando tú ya no tienes fuerzas, ¿quién es el Señor Jesucristo? Lo digo sinceramente. ¿Quién lo hace? Nuestro Salvador. Quien merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te bendecimos en este día y te damos la gloria y te reconocemos como nuestro Salvador y dador de vida. Dile al Señor, permíteme hacer tu voluntad, permíteme hacer tu obra, que tu obra sea hecha en mi vida y que yo tenga la condición de obedecerte y no obedecer a mis concupiscencias ni a mi maldad, como en otro tiempo era gentil, ahora ya soy iglesia. Y ahora esta iglesia que tengo, debo de honrarte. Siervos, siervas del Señor, digan, soy iglesia de Dios. Y pertenezco a la obra del Señor. Y mi vida debe de estar encauzada en la dirección y en la voluntad de Dios. Por eso se llama este tema la voluntad de Dios. ¿En dónde? En mi vida, en mi caminar, en mi vida entera. Ahí debemos de estar dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. De darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Salvador y dador de vida. Estoy en Primera de Pedro, en el capítulo 2, ahora estamos en el 2, del 11 al 16 y del 19 al 25, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo, como siervos de Dios, humillados siempre ante la presencia de Dios. Amados, yo ruego como a peregrinos y extranjeros. Amados, yo ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles,
para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a la instrucción humana, ya sea de rey como de superior, y ya a los gobernadores como a él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres. No, escucha este texto de parte del Señor, no como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí se aplica el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:20, ese es 2:20 de Gálatas 5:24, dice, de Gálatas igual, los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Si tú eres de Cristo, si tú eres iglesia, ya no estás en el mundo. Hay tres grupos en este mundo. ¿Quiénes son? Los gentiles, los judíos y la iglesia. ¿Quién tiene en primer lugar? La iglesia. Luego los judíos y luego los gentiles. ¿Quién se va a llevar el Señor en el arrebatamiento? A la iglesia. ¿Quién se queda? Los judíos y los gentiles. Tú eres iglesia, tú no te preocupes, tú estás salvo en Cristo. Es palabra de Dios, no es mía. Tú estás con el Señor, tú te vas a ir con el Señor. Leo una vez más el 16. Como libres, no como los que piensan en la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Como siervos de quién? Del Señor. Vamos al 19. 2:19 de Primera de Pedro. Pero esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis más bien lo bueno, sufrís y soportad, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Leo el 20 más. Pues qué gloria es si predicando sois abofeteados y si soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios, porque eres bienaventurado. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién? Al Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos aquí a la justicia. ¿Cuál justicia? La del Señor. Somos justificados por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién? Al Señor Jesucristo, quien nos va a justificar ante el Padre y que nos perdona a través del Padre. ¿Quién hacía los machos cabríos y los becerros y los corderos y los holocaustos? Perdonaban pecados, pero no quitaban el pecado de nosotros. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesucristo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él dijo: yo absorbo todo el pecado y todas tus enfermedades y todas tus dolencias a través de mí vas a ser sanado. Y el pacto es de sangre. Y la sangre es del pacto, y hoy tiene validez esa sangre. Está viva esa sangre y el Señor se la llevó. Esto es aceite, no es sangre.
Soy específico para los que ven el video, pero el Señor se llevó esa sangre y la va a presentar en la corte celestial y va a decir: yo pagué por Julio César, aquí está mi sangre. Yo pagué por Alejandro Pérez Méndez, aquí está mi sangre. Yo pagué y lo compré con esta sangre, y el diablo no te va a poder culpar. El diablo no te va a poder culpar ni va a poder hacer nada, porque el Señor va a poner esa sangre, que esa sangre ya está vertida en ti. Cuando tú crees y obedeces a la palabra del Señor, cuando tú honras al Señor Jesucristo, esa sangre es cubierto con esa sangre en automático. Porque tú estás obedeciendo y estás creyendo, pero el que no diezma y ofrenda no tiene convicciones, no tiene fe. ¿Por qué? Porque no obedece. Y si no obedeces en eso y no crees en esto, ¿cómo vas a creer en la divinidad de Dios? ¿Cómo vas a creer en la gloria de Dios, en la manifestación gloriosa del Señor? Todo lo que estoy hablando es bíblico y es conforme a la doctrina y a la palabra del Señor Jesucristo. No, pero que Pablo dijo que ya nadie diezme. Es un mandato, igual que el trabajar es un mandato. Tenemos que hacerlo. Está en la ley de Dios. No en la ley del hombre, sino está en la ley del hombre, está en la ley de Dios. Estamos en la ley de Dios, obedeciendo y guardando sus mandamientos. Si amáis guardar mis mandamientos. Si me amáis guardar mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador. Señor Jesucristo no nos desampara ni un solo momento y quiere que su obra sea. Y si nosotros hacemos esto, ¿qué hacemos? Avergonzamos al diablo. Que dice la palabra que adornemos la doctrina y el diablo se va a avergonzar, porque el diablo no quiere que tú obedezcas, quiere que tú seas confundido y quiere que tú no hagas la obra de Dios, y te pone uno y otro obstáculo para que tú no hagas lo que corresponde a la piedad y a la fe del Señor Jesucristo. Pero si tú lo haces, ¿quién se avergüenza? El diablo. ¿Y quieren hablar de ti? Aún los de la iglesia no pueden hacerlo. ¿Por qué el Señor estaba en contra de los fariseos? Porque ellos lo hacían para demostrarle al mundo lo que estaban haciendo para Dios y no al Señor, no honrando a Dios en temor y en temblor, sino demostrando en la calle: miren, yo oro, miren, yo ayuno, miren, yo doy el dinero, miren, yo lo doy. Y lo hacían y daban poco. Lo malo es que daban poco, que daban el 10%. No daban mucho, porque decían: no, lo demás es mío. Por eso el Señor dice que ya no estemos en esa ley, sino que estemos en la ley del Señor, en la gracia de Dios, en la gracia, que ya la ley no salvó a nadie, pero la gracia sí te salva, porque es la justificación de quién, del Señor Jesucristo. Aquí está, donde te lo estoy leyendo hasta el 25. Avanzo adelante en el nombre de Jesucristo. Léelo las veces que sea necesario hasta que lo entiendas y lo vivas para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Primera de Juan. Estamos adelante allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, 11, 17. Primera de Juan 2, 11, 17. Quiero que pongas atención en esto, porque esto es algo que es útil para nuestras vidas y que va a traer buenos frutos si lo obedecemos en el nombre de Jesucristo. Dice así, escúchalo, porque esto quiero que lo guardes en tu corazón en el poderoso nombre de Jesucristo. Y si tú lo guardas, tú no te preocupes, iglesia del Señor Jesús, que vas a estar en la presencia del Señor para hablar su nombre, y que el que te va a justificar es el Señor Jesucristo. Escúchalo, estoy del 11, Primera de Juan 2, 11 al 17, dice así: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. ¿Que habéis vencido a quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque vosotros sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. No améis, escucha lo que quiero que oigas, no améis
las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Quién lo determina? El Padre, en el nombre de Jesucristo. Si tu iglesia estás haciendo la voluntad de Dios, entonces eres bienaventurado. Eres bienaventurado, siervo, sierva del Señor. Si tú haces esto. Y lo debemos de cumplir por nuestro bien. Y si lo cumplimos, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Qué es nuestro fruto en esta vida? ¿Cuál es nuestra herencia? La santificación. Repítetelo a ti en el espejo 50 veces hasta que lo entiendas. Di: mi fruto y mi herencia en esta vida es la santificación. Que yo me mantenga santificado para gloria de su nombre. Y el Señor te va a bendecir. Y va a hacer un rema su palabra en tu vida cuando tú hagas esto. Y lo va a hacer real en tu ser. Porque tú debes de desear las cosas de Dios, así como la unción se desea. Como si yo deseo un carro y yo digo: tengo tanto dinero tengo $5,000, voy a ir a darlos de enganche o de down payment para un carro. Y lo voy a comprar. Y voy y los doy y me dan el carro que yo quiero. Así yo debo de desear la unción. Debo de desear la unción que esté en mi vida, y el Señor me va a traer esa unción. Y esa santificación va a ser en mi vida de una manera gloriosa. Yo debo de desear la unción y el poder de Dios y la vida espiritual. Va a venir su Santo Espíritu, van a pasar muchas cosas. Va a venir su Santo Espíritu, su poder, su presencia, el Señor Jesucristo, y va a decir: yo hago perfecto esta obra en él, en Edgar Castro. Yo hago perfecta esta obra en Julio César. Yo hago perfecta esta obra en Alejandro Pérez Méndez. Yo hago esta obra perfecta en sus vidas. Yo perfecciono esta vida. Yo la aparté para mí. Yo la aparté para yo hacer la obra mía en él. Y ahora yo voy a respaldar lo que él haga. Si él obedece esta palabra. Si obedece la fe del Señor Jesucristo. Si honra la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Quién honra esta fe? El Espíritu Santo. Y hace su obra completa en nosotros. Y si nosotros adornamos la doctrina de la palabra de Dios en ayudar al prójimo, en hacer y en obedecer la palabra, el diablo se avergüenza cuando tú haces las cosas que están en la santificación, en la purificación, en la convicción y en el obedecer para Dios. 3 cosas para que reciban los dones del Señor, que es santificación, purificación y convicción. Si tú logras tener estas 3 cosas, hay dones que Dios puso en ti, y esos dones el Señor te los va a revelar y van a empezar a pasar cosas extraordinarias y poderosas en Dios, en tu vida, de Dios en tu vida. ¿Qué va a hacer? Que tú vas a orar por alguien y esa persona va a sanar. Que tú vas a llevar el evangelio y alguien se va a arrepentir. Que tú vas a decir algo y el Señor lo va a confirmar. Y tú vas a decir: realmente el Señor está haciendo la obra en mí. El Señor está haciendo su obra en mi ser, y ahora yo honro al Señor y Dios se glorifica en mi vida. Dios se va a glorificar de una manera gloriosa. Leo desde el 15: no améis las cosas del mundo, ni las que están en... No améis las cosas, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate los sonidos. El sonido tiene una cosa. Es un sonido que no te gusta, de una bocina que, por ejemplo, es corriente, de una que es más o menos buena, pues te gusta más. Y si es profesional, te gusta más. Igual las pantallas, los ojos. Tiene una pantalla LCD, pues no tiene tanta resolución. Si es una 4K, pues tiene más resolución. Si es 8K, es mejor. Y si son otras resoluciones que han salido en este momento, son mejores. Es como los teléfonos de antes eran malos.
y no eran buenos, ahora siguen siendo mejores y ahora tienen los que son los iPhones, son uno de los mejores y tienen muchas cosas. Así son los deseos de la vida, de los ojos y de lo que nos gusta del mundo, de lo que nos gusta en este mundo. Pero por eso dice el Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, también los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora tú sufres concupiscencia y si tú lo haces es pecado. Pero si no, el diablo viene y te seduce para que tú lo puedas hacer. El Señor reprenda a Satanás. Pero nada de esta vida debemos de anhelar ni de poner nuestros ojos ahí, sino ¿dónde deben de estar nuestros ojos? En la palabra, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, que nos dio el don de ¿quién? Del Espíritu Santo, de su presencia, las arras de su Santo Espíritu, su poder. Y muchos hermanos en la iglesia no lo tienen. Y muchas iglesias en este día, escucha lo que voy a decir de parte del Señor, no tienen sanidad divina. ¿Por qué? Porque no atienden las cosas de Dios. Hablan de un tema, yo podría hablar de lo que sea. Hablo aquí, por ejemplo, en los evangelios, o hablo en Romanos, y de ahí hago un tema. Y abren la Biblia, la cierran, la guardan, y dicen, ya, me pongo a predicar. Y empiezan a hablar hablar muchas cosas que son emotivas. Muchas cosas que son emotivas. Y que tú vas a tener esto, y tú vas a tener aquello, y a ti te va a ir bien, y a mí el Señor me dijo que tú te vas a tener esto, y tu casa, carro, papeles, tú vas a tener todo. Dios no es un cajero automático. Debemos de padecer. El Señor Jesucristo padeció y es el engaño de la apostasía que está entrando a la iglesia y que los pastores permiten que eso sea, y las almas también son responsables de eso. Porque no quieren ser iglesia del Señor, sino quieren ser siervos que dicen, pues ya con que obedezca algo, pues con eso ya Dios tiene misericordia de mí. Y no es así. Debemos de hacer un tema bien estructurado, elaborado, un bosquejo, y llevarlo a cabo con que se cumpla el propósito que Dios tiene. No lo que nosotros pensamos y decimos, sino lo que Dios tiene, la vanagloria de la vida, el mundo, los ojos, y todo eso no proviene del Padre y el amor de Dios, pero el que permanece en el Señor. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para ¿cuándo? Para siempre. ¿Dónde? En Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4 del 1 al 3 dice así, escúchalo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que las instrucciones que os dimos por el Señor Jesucristo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y del mundo y de todo lo que implica el pecado en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 6. Estoy aquí en Efesios, en la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí léela para que sepas la redención. Todos los que vamos al cielo tienen que saber la redención. Efesios capítulo 4, del verso... Capítulo 4, del 6 al 9. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez lo leo. Un Dios y Padre por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ese es el 4. Ahora estoy en el 6. Dice el 6 al 9. Dice así:
no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres o al mundo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. No debemos de hacer excepción de personas. Estoy en Gálatas, en el capítulo 1, del verso 3 al 5, dice así: gracia y paz sea a vosotros, de vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor está derramando de su gracia a través de su unción y de su poder, de su Santo Espíritu, en cada vida y en cada alma. Y está transformando vidas, está llenando vidas de su Santo Espíritu, para que tu vida sea perfecta en el Señor y tu vida sea completa en el Señor. ¿Qué significa ser perfecto si solo Dios es perfecto? Pero dice que Job fue perfecto, hombre recto, temeroso y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es completo espiritualmente, maduro espiritualmente. Y nosotros debemos de tener esa madurez y ser perfectos y ser justificados en la presencia del Señor para gloria a su nombre. Nosotros le debemos la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor. La voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa, igual que de Dios en la persona de Jesucristo, que se dio libre y totalmente para nosotros, para la salvación de nuestras almas en Jesucristo. Estoy en la conclusión de este tema, pero antes de la conclusión te digo algo que he escrito: todo lo que hacemos por los enfermos, por los presos, por los pobres, menesterosos y huérfanos, viudas, sean vuestros frutos ante Dios de lo que hemos hecho en nosotros. Sea la gloria al Señor de todo lo que hacemos. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, así como el Señor Jesús vino y cumplió la voluntad del Padre para con nosotros por nuestra salvación. Cuando me piden un consejo, me llaman y me piden un consejo para exhortar a alguien, lo primero que hago es humillarme ante Dios y le exhorto con toda sabiduría en el temor de Dios, sabiendo que ese fruto que Él nos perdonó a través de Jesucristo, y que ese fruto va a traer buenas cosas para gloria de su nombre. El que ama la reprensión, ama la sabiduría. Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eres santificado a través de la sangre de Jesucristo y a través de la palabra. No ponga los ojos en lo que pasa en esta vida, sino en el Señor Jesucristo deben de estar tus ojos. Estamos en la conclusión de este tema. El tiempo se nos acabó. Estamos en Pedro, regresamos a Pedro, en el capítulo primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Ahí está la conclusión de este tema, en el nombre de Jesucristo. Y vive esta palabra, vívela para Dios, es lo que yo te aconsejo, y que la adoptes en tu corazón. En esta vida nacimos imperfectos, plagados de errores, de miserias, de dolor, no solo en lo económico, sino en lo humano y en lo espiritual también. No existía lo espiritual, para ser específicos, en nuestra vida. No existía.
Señor trajo esa riqueza y nos la dio gratuitamente y te dijo, aquí por mi gracia yo te doy esta riqueza, que es espiritual y es mía, cuídala. Es palabra de Dios, no es mía. Pero el Señor la depositó en ti y te dijo, ahora la pongo en ti, y tu nombre y apellido aparecen en el libro de la vida si tú te arrepientes. Y si tú vives para la gloria de Dios, el Señor lo va a hacer extraordinario en tu vida. Y ahora el Señor, así como traías errores y te has deslindado de eso y has adoptado cosas buenas, adopta esta palabra y vive esta palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, lo leo, estoy en la conclusión, es primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Ahí está. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria a Dios. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorias al Señor por siempre. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,